Buenos días, hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Dice la palabra de Dios en el Salmo 7:17: Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Hoy venimos a darle gloria y honra a nuestro Señor, y pues qué mejor forma de congregarnos para poder escuchar su palabra y poder alabar juntos, hermanos. Así es que me voy a permitir hacer una oración para comenzar. Señor, te damos gracias porque hoy nos permitiste ver la luz, disfrutar las maravillas que tú creaste para nosotros, Señor. Hoy te venimos a ofrendar este día especialmente para ti, para darte gloria y honra, Señor, que seas tú, Señor, el espectador, el que tratemos de glorificar siempre en todo momento, Señor. Hoy también escuchamos tu palabra, Señor, danos sabiduría. Abre nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para que tu palabra penetre y no solamente seamos oidores, sino hacedores, Señor, y podamos ser ese remanente fiel que te sigue en todo momento, Señor. Guíanos y permite que el día de hoy sea tu palabra la que escuchemos. Te pido que apresures los pasos de los hermanos que están por llegar y te pedimos que utilices al pastor en todo momento. Te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues hermanos, los invito a alabar. Dice el Salmo 9: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Alabemos con todo nuestro corazón. Siempre amén.
del Señor una vez más. Y a nuestras debilidades, pues nos deja su palabra hermosa, ¿verdad? Tenemos, mis queridos hermanos, la entrega 2 de esta serie. Estamos estudiando junto con toda la red de pastores Oreb el texto, iba a decir la carta, pero quedamos que no sabemos si fue carta o más bien sermón, el texto de Hebreos. La segunda carta de la serie que llamamos aquí la revelación, Cristo, la revelación superior y final de Dios, y el nombre del sermón de hoy es Jesús, el único y mayor sumo sacerdote. La semana pasada, mis queridos hermanos, estuvimos hablando del contexto del texto. Dicen que un texto sin contexto es pretexto, ¿verdad? Pero estuvimos hablando del contexto del texto, precisamente el autor, la fecha probable y otro tipo de circunstancias. Hoy vamos a ver en nuestra introducción con un pequeño video el contexto histórico de esta carta, porque es también pertinente saber que no sabemos la comunidad a la que fue escrita este texto. Sabemos que estaban en persecución, sabemos que estaban en tribulación y sabemos que esa palabra dada en ese momento, aunque no sabemos el autor o autora, sí es una carta inspirada por Dios, un texto inspirado por Dios con una riqueza teológica enorme
enorme, de veras que lo lee uno y cuando lo analiza y lo estudia se queda uno maravillado verdaderamente de este escrito inspirado por el Espíritu Santo. Vamos a orar y después vamos a ver la introducción, ¿les parece? Señor mi Dios, gracias te damos, Padre bendito, por tu provisión para con nosotros, la cotidiana en la que nos da alimento y trabajo diario, pero también, Padre, porque previste que en tu palabra bendita estuviera todas las respuestas de todo lo que necesitamos, Padre. Ahí está realmente la riqueza que llena el espíritu, que llena el corazón de las personas. Gracias por ello, Padre bendito, y pedimos que nos hables hoy, que nos exhortes hoy y que nos des consuelo y paz el día de hoy con tu mensaje. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a ver la introducción. ¿Por qué ser seguidor de Jesús a veces hace la vida más difícil en lugar de mejor? Si Dios nos ama tanto, y la Biblia dice que Él quiere bendecirnos, ¿no deberíamos esperar que nuestra vida sea sencilla, cómoda y segura? Pero para muchos cristianos, este no es su caso. La iglesia en Roma tenía mucha familiaridad con las dificultades asociadas en ser seguidores de Jesús. En el año 49 después de Cristo, el emperador Claudio creía que los judíos de la ciudad estaban causando revueltas sobre si Jesús debería de ser reconocido el Mesías judío o no. Algunos judíos estaban convencidos de que lo era, al haber escuchado el testimonio de los que fueron llenos del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Pero cuando ellos trajeron las buenas nuevas a Roma, no todos sus compatriotas estuvieron de acuerdo. Esto causó a un intenso conflicto en la comunidad. Para restaurar el orden en la ciudad, Claudio decretó que todos los judíos fueran exiliados de la ciudad, sin distinción entre los que se identificaban con Cristo y los que lo rechazaban. Su expulsión fue acompañada por vergüenza pública, encarcelamiento y saqueo de propiedades. Los cristianos que fueron exiliados soportaron la injusticia con gozo, confiando que su herencia celestial era mucho mejor y más duradera que cualquier posesión terrenal. Ellos sabían que ellos estaban siguiendo los pasos de Jesús mismo, quien fue también acusado, abusado y avergonzado injustamente. En el año 54 después de Cristo, Claudio murió y Nerón se convirtió en el siguiente emperador. Nerón no respaldó el edicto de expulsión y muchos judíos, ambos cristianos y no, regresaron a la ciudad. Pero los momentos difíciles no se habían terminado. En el 64 después de Cristo, un incendio destruyó gran parte de Roma. Se esparció el rumor que el mismo emperador Nerón inició el fuego. Ya que los cristianos eran un grupo minoritario, con muy poco poder, él desvió la culpa fácilmente. Él ordenó arrestar a algunos y los usó como ejemplo en las arenas para que los perros los despedazaran, los crucificaran o los quemaran vivos para que sirvieran como antorchas en sus jardines. Para muchos creyentes las cosas no habían sido tan malas, pero no era un buen momento para ser cristiano en Roma. Muchos permanecieron en medio de los tiempos inciertos y muchos otros dudaron. Los judíos cristianos, en particular, enfrentaron una tentadora opción: negar a Jesús, regresar a la ley y aferrarse a la fe de sus antepasados, ya que los cristianos eran los chivos expiatorios de Nerón. Algunos judíos cristianos étnicos fueron tan tentados con esta opción que empezaron a alejarse de las comunidades cristianas. Aunque ellos habían enfrentado la persecución de Claudio con gozo, esta vez se retractaron temiendo el sufrimiento y la muerte. Ellos olvidaron los principios básicos de la palabra de Dios, que los seguidores de Jesús esperarán sufrir como Él sufrió. Ellos racionalizaron su decisión, pensando que realmente no estaban abandonando a su Dios. En su razonamiento, si el antiguo pacto con el sacerdocio levítico y el sacrificio de animales les permitía conectar con Dios antes de Jesús, ellos seguramente podían regresar a ese antiguo camino. La carta a estos cristianos hebreos es más que un sermón de ánimo. Instaba a los creyentes en duda a permanecer en Jesús y en su confesión de fe. El autor desconocido era un griego hablante judío,
altamente educado en las artes y retórica, detalladamente inmerso en las escrituras del Antiguo Testamento. Él amaba estas iglesias en casa y creía en la habilidad del Espíritu para ayudarles a permanecer a través de este tiempo. Pero les advirtió severamente que solo el sacrificio de Jesús podía expiar sus pecados y cualquier otro sistema de sacrificios solo traería condenación. Él resaltó todas las formas en las que Jesús era mejor que el antiguo pacto, que finalmente e irrevocablemente cambió el acceso de la humanidad a Dios. Se les pidió a los primeros lectores del libro de Hebreos que vivieran por fe en Dios y sus promesas, incluso si no podían verlo en su presente. Fe les ayudaría a acercarse a Dios más que alejarlos de Él. También los guiaría a imitar a los héroes de la fe de generaciones anteriores que sufrieron por el bien de la justicia y que no vieron la manifestación completa de su esperanza. Algunas veces ser seguidor de Jesús parece hacer la vida difícil en lugar de mejor. Pero eso solo es a corto plazo. En Cristo nos enfocamos en el reino que vamos a recibir, un reino que no puede ser conmovido y una herencia que no puede ser destruida. Cuando ponemos nuestra fe en esta promesa, por la ayuda del Espíritu, imitamos el efecto Hebreos. Bueno, fíjense mis queridos hermanos que a veces estamos en esa disyuntiva que estaban ellos por persecución e incluso por preservar la vida decían, vamos a regresar a lo anterior, vamos a regresar al pacto. Y ahora nos parecería absurdo, ¿no? ¿Qué nos regresamos a hacer sacrificios de animales? No, ¿verdad? Pero a veces hacemos cosas igualmente absurdas, nos regresamos a nuestra vida anterior. Y dicen, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo podemos regresar a nuestra vida anterior? A una vida sin Cristo. Y pareciera sencillo, y pareciera incluso hasta atractivo. Porque dice, bueno, pues me regreso a la fiesta, al baile, al desorden. Total, es lo que hace todo el mundo. ¿Sí me explico? Es lo que hace todo el mundo. Me incluyo al mundo. Y dejo de ser señalado y dejo de ser mencionado. Y pareciera sencillo, pero es trascendente. Trascendente no solamente para esta vida, sino para la vida eterna. Y vamos a regresar a hacer un recuento así bonito de lo que vivimos en los capítulos del 1 al 3 y la primera parte del 4. ¿Qué nos dice? Porque, ¿cómo podemos concebir siquiera alejarnos de Cristo? No puede ser cuando Él nos llena, cuando Él es todo. ¿Cómo nos pinta el autor o autora? Que hay un argumento que en la semana leí que me encantó, que muy probablemente sea autora. ¿Se acuerdan que hicimos el perfil la semana pasada y decíamos es poco probable? Pero el argumento es contundente. Dice, ¿por qué no dice quién lo escribió? Porque no se les permitía a las mujeres. Así que es muy factible también que pueda haber sido una autora y que finalmente no se reconoció precisamente por eso. Así que autor o autora del texto de los Hebreos, ¿qué nos dice? ¿Cómo es Cristo? El gran sumo sacerdote en estos primeros capítulos. Recuerden ustedes que la división en capítulos y en versículos se hizo posteriormente, así no es la escritura original. Nos marca sin embargo 7 características. ¿Se acuerdan lo que significa el número 7? Es la perfección. Nos marca 7 características de Cristo, heredero, que nos lleva al final de la historia, al momento culminante cuando todo le será entregado, pues el mismo universo le pertenece, al final de la historia. Pero también nos dice que es creador, el comienzo de la historia. Él es el verbo de vida, el verbo creador, por quien todo se hizo y para quien todo se hizo. Entonces está al principio y al fin de la historia. ¿Se acuerdan de los nombres que nos revisamos en diciembre? El alfa y el omega. Es correcto. Entonces también, ¿cuál es la tercera característica que nos habla? Es el resplandor visible de la gloria de Dios. Él mismo es luz antes de la creación y es la revelación de la gloria.
como el resplandor del Shemitah, que era la presencia de Dios en el tabernáculo y en el templo. ¿Se acuerdan? En el Éxodo era una columna de humo en la cotidianidad de la matutina, y la noche era columna de fuego, era la presencia tangible de Dios. Decían, ahí está Dios con nosotros, guiándonos, llevándonos en el Éxodo. Eso mismo es Jesús, es eso, es perfecto como el Dios Padre y se manifiesta la gloria. Y Él es la imagen misma de la sustancia. Si queremos saber cómo es Dios, no nos hace falta especular. Jesús vino a revelarnos cómo es Dios. Y Él representa en toda la exactitud a Dios mismo, al Padre Celestial, porque son de la misma sustancia y del mismo carácter. Solo Cristo puede decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, como dice Juan 14:9. Así que, ¿se acuerdan? Los discípulos preguntaban: ¿queremos ver al Padre? Pues aquí estoy. ¿Quieres conocer al Padre? Veme. Es sustentador. Fíjense que es una acción continua y sostenida mediante el poder de su palabra y de su voluntad. Todo está bajo su control. Romanos 11:36 nos dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Qué otra cosa? Es salvador, porque solamente en Él hay salvación. Y es finalmente el propósito de su venida. ¿A qué vino? ¿A qué vino? Lo vamos a ampliar un poquito más posteriormente, pero es el propósito de su venida. En Él hay redención divina. Él pagó por nosotros, fíjense, con precio de su sangre, para poder ser salvos. Y no solamente prometió el perdón como lo hacían los profetas. No, Él no solamente lo prometió, sino lo logró el perdón. ¿A través de qué? Del sacrificio de sí mismo. Y finalmente, de las 7 características que nos ha ido platicando el autor o autora en estos primeros 3 capítulos y medio, nos habla de Jesús como soberano. Ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre. Y está a la diestra del Padre, ¿y cómo está? Sentado en su trono. Cuando entraban los sumos sacerdotes al lugar santísimo, no había donde sentarse. Ellos no podían sentarse, no estaba previsto esto, pero Cristo sí, como sumo sacerdote, asume su papel de soberano del universo y se sienta a la diestra del Padre. Todo esto nos lo cuenta en estos capítulos. Y nos dice también que es superior a los ángeles, superior a Moisés y superior a Josué, para dar paz y reposo. Así que nos vamos a el texto, Hebreos 4, del 14 al 16, y dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que nos va dando más características de Cristo. Nos dice: traspasó los cielos. ¿Qué quiere decir los cielos? Eso de los cielos, había conceptos sobre los cielos, así en plural, como la bóveda celeste que podemos ver, ¿verdad? La atmósfera, las nubes, o más para allá las estrellas, el sol, pero también el concepto de los cielos como la morada divina. La morada divina. ¿Qué otro sacerdote podríamos decir que había ascendido a los cielos a la vista de muchos? Nadie, solo Cristo. Solo Cristo había muerto, había resucitado y había ascendido a los cielos. Por eso nos habla de que traspasó los cielos. Traspasó los cielos. Él fue totalmente humano, pero también fue Dios encarnado. Es Dios encarnado. Él caminó en la tierra y dejaba sus huellas
en la arena, pero ascendió a los cielos. Y regresó a los cielos, ¿por qué? Porque finalmente era su morada. Él se despojó voluntariamente de su gloria, ¿para qué? Para venir por nosotros. Así que lo que estaba haciendo era regresar a casa finalmente. La palabra en griego utilizada es dichomai. Dichomai es atravesar, pasar, por, traspasar, pero también quiere decir esparcirse o divulgarse, exponer, contar o transcurrir. Y si nosotros tenemos una concepción de lo que es el universo, podemos entender que Cristo se está expandiendo en el universo, según esta misma palabra, conforme el universo se va expandiendo. Dicen que el universo se creó con una gran explosión, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El Big Bang. Pero ¿qué explotó si no había nada? ¿Y quién prendió la mecha? El alfa y el omega. Precede al universo mismo y se expande junto con él, porque su gloria y su misericordia y su amor son inconmensurables. Es decir, no tenemos ni siquiera una remota idea de su medida. Así es el amor de Dios, así es el amor de Cristo. Y cuando podemos tener una conciencia plena de cuánto nos ama Dios, podemos entonces decir: solamente por ese amor es que se pudo haber encarnado. Solamente por eso. ¿Por qué? Porque yo creo que dijo: estos cabezones no pueden reconciliarse con Dios. Y vemos la historia en el Antiguo Testamento y es una y otra vez que caemos, una y otra vez que somos infieles, una y otra vez que nos negamos a escuchar la voz de Dios. Y entonces dijo: voy a ir por ellos, porque ellos son incapaces de regresar a mí. Y si somos conscientes de esa incapacidad, entonces decimos: no es posible regresar a lo anterior. No puedo, porque cualquier cosa o cualquier persona o cualquier circunstancia va a ser menor que caminar con Cristo. Pues tenemos que tener eso bien claro. ¿Y a qué ascendió? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Regresó a casa, regresó a su morada. ¿Y qué nos dice? ¿A qué regresó? A prepararnos morada. Oiga, qué hermoso, qué precioso. Él dice: voy por ellos y les voy a preparar morada para que vivan la eternidad conmigo. Y de eso se trata. De eso se trata el ser cristiano. ¿Aceptamos la invitación o nos quedamos fuera de la más maravillosa y grande fiesta, y real y verdadera, y eterna y trascendente? No lo mundano, sino realmente la necesidad de llenar nuestra alma y nuestro corazón para esto. Así que a eso va, nos habla de que ha ido a preparar morada para nosotros, pero dice, es para todos, ¿no? Para quien ha creído en su nombre, y por tanto podamos acceder con él al lugar eterno y celestial que ha preparado. ¿Qué otra característica nos dice en este texto? Jesús es el Hijo de Dios, así en singular. Ninguno de los sacerdotes previos a Cristo, ni los posteriores hasta el año 70, porque esa guerra contra los cristianos que empezó Nerón culminó con la destrucción del templo y el fin de la etapa sacrificial, porque ya ni los judíos sacrifican. Así que es eso el fin de esto. No hay ni antes de él ni después de él nadie que se pueda atribuir el ser llamado Hijo de Dios y entrar con pleno gozo y entrar con plena confianza al lugar santísimo, es decir, a la presencia del Dios celestial, del Dios Padre. ¿Quién es entonces? El unigénito, el Cristo, el Mesías, y con esa exactitud y supremacía de la cual hemos hecho recuento, Él está ahí. Ahora,
qué un sumo sacerdote? ¿Por qué se necesitaba un sumo sacerdote? Y nos dice el texto, tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Es decir, nos conoce, no nos habla del tanteo, nos conoce bien. En el texto nos habla la palabra de compadecer, es el que comparte los sentimientos de otro. Y había dos concepciones entonces de los dioses, pero Dios es así con minúscula, en chiquito. La concepción de un grupo de filósofos griegos que eran conocidos como los estoicos, que hablaban de dioses lejanos. No podía mezclarse la divinidad con los seres humanos, aunque si vemos todo lo que es lo de los dioses griegos, vemos que sí se mezclan, ¿verdad? Y se mezclan de más, pero ellos, los estoicos, decían, son ajenos, son apáticos, es decir, ni siquiera se preocupan por nosotros, porque si son dioses no se pueden mezclar, y si son dioses no pueden sentir, y si son dioses no pueden dejar que un sentimiento les domine, porque entonces el sentimiento sería mayores que ellos. Eso es lo que decía el grupo de los estoicos. Pero había otra escuela griega que se llama los epicúreos, que decían, no hombre, los dioses viven allá en el Olimpo felices. Es más, ni siquiera tienen ni idea de que tú existes. Así de sencillo. O sea, uno apático y el otro indiferente. Esa era la concepción de los dioses que tenían los griegos. Y entonces, ¿qué viene? A romper esto, la idea más grande, más hermosa y más revolucionaria que hay. Dios se encarna voluntariamente para venir por nosotros. Se despoja voluntariamente de su gloria, se despoja voluntariamente de su poder y viene y se encarna como uno de nosotros. Y esa idea para estos filósofos griegos es explosiva, les explota la cabeza. No pueden entender cómo un Dios viene a vencer la indiferencia y viene a vencer la apatía. No puede ser. ¿Qué es este Dios? Pero llega Jesucristo, que es Dios encarnado, que como humano ha sentido todas y cada una de las emociones humanas. Yo imagino a Jesús de niño que se cae y que le duele y que llora y que necesita el consuelo de mamá, los cuidados de mamá, que le cuiden la herida que se hizo porque se cayó, por ejemplo. O me imagino a Jesús dolido porque el Padre terrenal que le habían asignado había partido a presencia del Señor. O me imagino a Jesús atribulado viendo cuando lo abandonan muchos de sus seguidores. ¿Se dan cuenta? Todas las emociones humanas las siente Cristo y por eso nos comprende a cabalidad. Por eso nos entiende, porque Él se encarnó y fue 100% humano. También 100% Dios, pero 100% humano. No fue un disfraz. Me estaba yo imaginando, ¿no? Poniéndome, por ejemplo, lo que usan los árabes, ¿verdad? Sí, y a lo mejor me dejo crecer la barba y a lo mejor me pinto con rímel la parte de abajo. Eso no me hace árabe, ¿verdad? Eso lo que me hace es que estoy disfrazado de algo. Pero Jesús no se disfrazó de humano, era humano verdaderamente. No era la apariencia, era que Él sentía, era que Él amaba, era que Él lloraba. Porque en las Escrituras lo vemos llorando, por ejemplo, cuando muere Lázaro. Y Él sabía que iba a resucitar Lázaro y aún así se conduele y llora. Así que Jesús no es un disfraz de humano, es perfectamente humano y por lo tanto nos conoce y por lo tanto se compadece y por lo tanto dice, pues esto que yo alcancé a sentir es lo que se ha sentido.
Yo recuerdo, por ejemplo, y luego le platico y dice Caro, ay, qué ridículos. Pero en la secundaria, en la secundaria, por ejemplo, tuvimos una comunión muy grande, cuando yo estudié en la secundaria, muy grande, muy bonita, muy preciosa. Realmente creo que como estudiante fue la etapa en donde más comunión tuvimos. Y yo recuerdo que el último día no queríamos salir del salón y todo el mundo llorando y abrazándose, por eso dice ridículos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que a lo mejor ella no tuvo esa experiencia, ¿me explico? Carlita dice yo, no, qué ridículos también. Y a lo mejor yo no tengo esa experiencia de esa convivencia, de ese amor, de esa comunión, y por eso no puedo comprender que alguien haya hecho eso. De eso se trata el asunto. Jesús vino y nos comprende porque lo vivió. Y como lo vivió, dices, sí necesitan de Dios, sí necesitan del poder de Dios para poder vivir. Y ha habido una controversia bien interesante en la red de pastores entre la empatía y la simpatía. La diferencia entre una y otra, la empatía y la simpatía. El concepto que tenemos hoy, dicen, ay, es bien simpático, es de que es chistoso, es gracioso, sabe contar cuentos y todo eso, ¿verdad? Y el empático, es que se conmueve de los demás, ¿sí? Ok, pero ¿qué creen? En el griego la simpatía es más profunda. La empatía es así como más superficial, como, ok, sí, ahora sí que perdonándole tu griego, está chido que te sientas mal, pero ahí tú échale ganitas, ¿no? Échale ganitas. Y en cambio el simpático no. Cuando hay simpatía, quiere decir comunidad de sentimiento, y quiere decir que de una forma más explícita se comparte compasivamente el sentimiento, las emociones y las actitudes del otro. Entonces es una palabra que en el griego es mucho más amplia que el concepto que tenemos actual. Jesús fue dotado de simpatía para nosotros. Es decir, se duele cuando nos duele, se duele cuando nosotros estamos en tribulación, se duele cuando estamos en angustia, se duele cuando caemos. ¿Se dan cuenta? Lo maravilloso que es nuestro Dios. Él comparte nuestras emociones y nuestros sentimientos, y por lo tanto sabe que necesitamos consuelo, y sabe que necesitamos paz, y sabe que necesitamos palabra. Y es entonces cuando dice, aquí estoy. ¿Vale? Porque Jesús, mis queridos hermanos, que es la segunda enseñanza, es el trono de la gracia. Está sentado en el trono, pero Él mismo es el trono de la gracia. Y como sabe que estamos dolidos, como sabe que estamos necesitados, como sabe que hay dolor en nuestro corazón, como sabe que hay angustia, y como sabe también que puede haber alegrías también, Él llega, se encarna, y es un Dios cercano, es un Dios atento, es un Dios sustentador, es un Dios proveedor, es un Dios misericordioso, y eso hace que explote el pensamiento humano en aquel entonces, ¿sí? Él ha sufrido voluntariamente todas las experiencias humanas. ¿Tuvo temor? Sí, hasta sangre lloró. ¿Por qué? Porque tenía temor, sabía que iba a ir a la cruz del Calvario, pero sabía que la única posibilidad del perdón era completar la obra, y en obediencia al Padre entrega su vida. Así que en esa explosión de pensamiento no tenemos un Dios lejano, no tenemos un Dios indolente, es decir, que no se duela de nosotros, no tenemos un Dios indiferente, no tenemos un Dios que no esté atento a nosotros, tenemos un Dios que es todo amor y todo misericordia. Y vino y fue capaz de ofrendar su vida por nuestra incapacidad para reconciliarnos con el Padre. Somos incapaces, Él no. Y se vuelve el puente divino
para la reconciliación entre el ser humano y el Padre. ¿Y qué creen? No hay de otra. Es la única opción. No hay otra. No hay otro camino al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Y entonces sería tan absurdo como regresar al sistema sacrificial, rechazar a Cristo. Poner cualquier cosa antes de nuestra relación con Cristo. Ya no se necesitan más sacrificios, porque Él hizo un sacrificio de una vez y para siempre. Ya no hay más, ya no hay que irse de rodillas, ya no hay que azotarse, ya no hay que flagelarse. Y eso implica, mis queridos hermanos, no solamente el flagelo físico, de decir, yo les digo, voy a agarrar el nopalazo, ¿no? Ya la regué, ya caí, y después agarro el nopal con todo y espinas y le hago por mi culpa, y no puedo salir de ahí porque me estoy hiriendo más. Cristo se conduele de nuestro dolor y nos dice: ya no hagas eso. Todo lo que tenías que sufrir ya lo sufrí yo en la cruz del Calvario. ¿Qué necesitas entonces? Acércate a mí. Solamente acércate. Sí. Y Él es un gran sumo sacerdote porque fue sin pecado también, mis hermanos. Fue sin pecado. Los pecados y las tentaciones son como buffet. Dirán: ay, ¿por qué? Pues porque ahí están. ¿Quién aprovecha más el buffet? Pues el que come más, ¿verdad? Imaginemos el buffet de las tentaciones. Ahí está una tentación. Y si con la primera tentación yo ya caí, pues el maligno dice: pues ya cayó, ya lo hice caer. ¿Sí se dan cuenta? Pero en el buffet de las tentaciones, Cristo fue tentado. Igual que nosotros. Fue tentado igualito que nosotros. Y no cayó. Y entonces le presentan otra tentación, más grande y mayor. Y sabe que lo más feo, más apetitosa, más saboreable. No cayó. Y le dan otra, mayor y mayor y mayor. Él fue tentado más que cualquiera de nosotros, porque cualquiera de nosotros con nuestra naturaleza pecaminosa hubiéramos caído antes. Pero Él no, Él fue sin pecado. Por eso es el gran sumo sacerdote, porque Él, y les va a sonar curiosa la palabra, pero Él no saboreó el pecado. ¿Y por qué digo saborear? Porque así son las tentaciones y el pecado. A veces nos ofrecen cosas aparentemente apetecibles, aparentemente disfrutables, aparentemente una salida posible para nuestros dolores, pero finalmente caemos en un círculo vicioso y vamos hundiéndonos más y alejándonos más de Dios. Y entonces, cuando eso sucede, Él nos invita a acercarnos al trono de la gracia. Él nos invita a eso, confiadamente al trono de la gracia. No solamente nos invita a acercarnos, sino a acercarnos confiadamente. Les voy a contar una anécdota para explicarme. No sé si alguien aquí haya sentido alguna vez, porque mi hermano Iván sí ya, el dolor de una piedra en el riñón. Es horripilantemente feo. Horripilantemente feo. Las mujeres que han tenido piedritas en el riñón pueden comparar entre un dolor de parto y el dolor del riñón. Los hombres no tenemos comparación. Solamente podemos sentir el del riñón. Gracias a Dios. Y solamente podemos sentir eso. Me veo feo, claro, pero sí, pues no, a ustedes las doctor para ser madre. Pero sí, ahorita que estábamos probando el sonido, estaba yo aquí haciendo la voz impostada del locutor, ¿verdad? Yo narré fútbol americano muchos años. Y me acuerdo, no me acuerdo si era 96 o 97, iba a narrar el partido entre la selección del Poli y la selección de la UNAM, de los más grandotes, ¿no?
y había quedado yo de ver a una persona en el periódico El Esto, que me iba a pasar información histórica de eso. Entonces estaba yo en mi trabajo secular de médico y dije, pues saliendo del hospital me voy al Esto. Y resulta que pues salí a las 2, chequé, me dirigí al carro y dije, se me olvidó que me iban a prestar unos binoculares a un amigo. Ahí voy de regreso al hospital. Regreso a todos los binoculares, me voy saliendo. Y cuando llego al carro, un cólico renal pavoroso. Me dobló de dolor. Dije, Dios mío, no puedo llegar al Esto. ¿Qué voy a hacer? No sé. Pues me voy a ir a la casa, yo creo. Y tontamente me subí a mi carro, arranqué y manejé 2 cuadras, porque no podía manejar más, me orillé. Estaba doblado de dolor, un dolor impresionante, no podía manejar, no podía moverme. Teníamos un carro que era un asiento así continuo, el Chevy, si te acuerdas. Entonces, el dolor me hacía que me doblara así. Me imagino que estaba yo pálido y sudoroso. Y de repente, cuando pasaba el cólico, me podía yo sentar e incorporar y dije, Dios mío, ¿qué hago? Necesito ayuda, ¿no? Y se me ocurre, pues, hacerle así a unos muchachos. ¿Se pueden imaginar? Y por eso se ríe. Sí, pues imagínense, pálido, sudoroso, con cara de no sé qué, diciéndole al muchacho. ¿Se dan cuenta? No se acercaron, y menos se acercaron confiadamente. Ese fue el ejemplo. Y podemos tener otros ejemplos, ¿no? A veces vemos a alguien con un aspecto así que dice uno, ay, este es malo, y se me acerca en la calle y hasta le digo, ay, no, mejor me voy por un ladito, porque no vaya a ser que me vaya a hacer algo, o me vaya a saltar, o alguna cosa así. Y a veces juzgamos así de palomazo, ¿verdad? De rápido. Y entonces no logramos el acercamiento. ¿Por qué? Por desconfianza. Cristo nos dice, no, acérquense, y acérquense confiadamente. Totalmente lo contrario de lo que me ocurrió. ¿Cómo acabó ese suceso? Llegaron los policías, andaban antes en una Suburban, y me llevaron en calidad de bulto al hospital. Finalmente me inyectaron medicina red, pero me dio dopado el partido al día siguiente para el manejo del dolor, ¿verdad? Pero sí, no se iban a acercar, lógico, no sabían. Yo creo que tenía cara hasta de maniático, decían, este cuate, quién sabe qué quiera. No me voy a acercar. Y era el dolor, era el dolor. Así que, ¿qué nos pide Cristo? Acércate. Y es más, acércate, pero con absoluta confianza. No tengas desconfianza. Tú ven, oye, vengo sucio, vengo lleno de pecado, vengo atribulado, vengo todo mal. Tú acércate. Y podemos ver, por ejemplo, connotados políticos o artistas, ¿nos podemos acercar? No, porque están los guaruras y las vallas y los retenes. ¿Nos podemos acercar? No. Pero Cristo, el autor del universo, el consumador de la fe, el alfa, el omega, el soberano del universo, nos dice, acércate. Y acércate confiadamente. Nos hace dos de hecho, exhortaciones en el texto. Nos dice una cosa bien interesante que tiene mucho que ver con el video. Nos dice primeramente, retengamos nuestra profesión. Dice, ¿qué es eso de retener la profesión? Bueno, la palabra retengamos quiere decir aférrate, agárrate fuerte, no lo dejes ir, apresa. ¿Y qué es nuestra confesión de fe? Cristo es el soberano, es el Salvador, aférrate a esa fe. No la dejes ir, agárrate tan fuerte que se encajen las uñas, pero que nadie ni nada te arranque tu fe. Es la exhortación que nos hace primera. Y entonces, si estoy aferrado a mi fe, si sé que Cristo es el Salvador, si sé que Cristo es el camino y me aferro a ello, entonces me puedo acercar confiadamente a Él.
porque sé que voy a tener respuesta. No hay motivo para no acercarse. ¿Cuál es la razón para no acercarse a Cristo? ¿Cuál podría ser una razón para no acercarse a Él? ¿Alguna razón para decir, no, yo no me acerco confiadamente? No la hay. Y si no la hay, pues acerquémonos. ¿Y qué creen? Para acercarnos, sí nos sobran motivos. ¿Alguien tiene motivo hoy, ahorita, en este instante, de decir, sí necesito de Cristo? Pues yo creo que todos, sí. Tenemos gozo en nuestro corazón, tenemos agradecimiento, o tenemos también tribulaciones, dolor, hay preocupaciones, a veces la cuestión económica, a veces la salud. Pero ¿qué creen? ¿Para qué nos acercamos? Porque en Él hay consuelo, porque en Él hay solución, porque en Él hay gracia. No nos pide nada para acercarnos confiadamente. De eso se trata la gracia, de un regalo. No es algo que nos ganemos, es algo que Él nos está otorgando de gracia. No es porque te lo merezcas, sino porque yo te amo. Y como yo te amo, te quiero cerca de mí. Y como yo te amo y estás atribulado, como yo te amo y tienes dolor, quiero que vengas, porque aquí conmigo vas a encontrar consuelo, vas a encontrar paz. Es un trono de gracia lleno de amor, lleno de misericordia. Y ahora sí voy a citar textualmente, perdón que lo he estado haciendo, pero me gustan a veces algunos textos así de los comentaristas. Voy a citar textualmente lo que nos dice el comentarista William Barclay. Dice, esto hace que Dios nos pueda ayudar, es decir, el acercarnos. Conoce nuestros problemas porque ha pasado por ellos. La persona que mejor te puede aconsejar y ayudar en un viaje es el que lo ha hecho antes que tú. Dios puede ayudar porque lo ha experimentado. Jesús es el sumo sacerdote perfecto porque es perfectamente Dios y perfectamente hombre. Porque ha vivido nuestra vida, puede darnos simpatía, misericordia y poder. Él trajo a Dios a los hombres y puede llevar a los hombres a Dios, como no lo ha hecho ningún otro sumo sacerdote. Así que, mis queridos hermanos, nos podemos acercar, pero nos hace hincapié, no solo acerquémonos, sino que acerquémonos con confianza. Retener nuestra profesión nos permite hacerlo. ¿Y qué es esto? Depositar toda nuestra confianza, toda nuestra fe, todo lo que hay en nuestro corazón en la persona correcta, que es Cristo Jesús. Hasta conocer de su gracia, de su misericordia y su obra redentora. Y en esto de conocer no me refiero al conocimiento enciclopédico, sino experimentar. El conocer, como lo hablaba el texto antiguo, tener una relación personal es conocer a Cristo. Necesito experimentar esa relación personal con Él para poder ponderar efectivamente su obra redentora en mi vida, porque a veces, pues sí, tengo una idea lejana y vaga de lo que hizo Cristo, pero vivo como si no existiera. Y entonces yo mismo me estoy negando la posibilidad de conocer a Cristo, porque Él está esperando para que nos acerquemos y le abracemos y le amemos. Y Él está esperando y deseando que le conozcamos más a través de su palabra, a través de la oración, a través de la alabanza. Él es heredero, es creador, es resplandor de Dios, la imagen misma de la sustancia. Es sustentador, es salvador y es nuestro todo. Así que acerquémonos confiadamente. Y luego nos dice el autor o autora del texto, ¿para qué nos acerquemos? Para el oportuno socorro. ¿Y cuándo es oportuno alguien o algo? Dice uno, cuando es a tiempo, ¿verdad? Cuando es a tiempo. Si estoy pidiendo ahorita y ya lo quiero ahorita, en esta mentalidad de nuestra sociedad actual, todo tiene que ser rápido y todo es desechable.
Y Cristo no, Cristo dice no, el oportuno socorro no solamente es el tiempo, sino la respuesta pertinente. A veces somos impacientes, oramos y digo, no, Dios no me escucha porque no tengo respuesta. Espérate, a lo mejor esa es su respuesta. A lo mejor que no sea tan visible la respuesta nos hace que le busquemos más, nos hace que escudriñemos su palabra y que a lo mejor al estudiar el texto encuentre la respuesta que no encontraba buscándole en el aire. ¿Sí me explico? No solamente es oportuna en cuanto al tiempo, su socorro está allí para salvarnos en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia, pero además es oportuno porque nos da de lo mejor, no hay nada que lo supere, y es lo mejor porque está guiado por su amor, y guiado por su amor hacia nosotros se mantuvo en la cruz del Calvario, guiado por su amor por nosotros y en obediencia al Padre, aceptó su sacrificio para poder darnos salvación y limpiarnos de nuestros pecados, como nos decía Dani hace rato, citando un texto de Isaías, sí, que nuestros pecados son rojos como la grana y nos puede limpiar para dejarnos blancos, como también dice Apocalipsis 3, y presentarnos limpios ante el Padre. Él socorre al necesitado, Él socorre al atribulado, al angustiado, al que está en problemas, al que está en dolor, al que está en confusión. Es el trono de la gracia, entendámoslo, no es el trono de juicio. Porque si nosotros llegáramos sin abogado al juicio, mal sería nuestro destino. Pero como llegamos con el abogado divino, aquel que murió por nosotros, entonces solamente podemos decir, ¿qué necesitas, mi hermano? ¿Qué necesitas? Acercarte al trono de la gracia, acercarte a disfrutar la misericordia de Dios, acercarte a disfrutar de su amor, de su compasión, de su misericordia. Esta ilustración ya la he dicho muchas veces, pero mis hermanitos no la han escuchado, ¿verdad? La de los tacos del tizoncito. Sí, ¿verdad? Decíamos, el tizoncito, que ahora es famoso en Ciudad de México, sus restaurantes y todo, empezó con un puestecito chiquito y era un espectáculo estar con el taquero, porque le daban a uno su plato y se acercaba al taquero, y el taquero hacía una velocidad impresionante, hasta cachaba la piña por acá y por acá, sí, le estaba sirviendo. Mientras estuviera uno cerca del taquero, le seguía sirviendo. Cuando uno ya no quería comer, se alejaba y se iba con la persona y contaba los papelitos para saber cuántos tacos se había comido. Pero uno era bendecido con el taco al pastor mientras estuvieran pegadito al taquero. Hermanos, así es Cristo. Ahí están las bendiciones, ahí está su misericordia, ahí está su gracia. Acerquémonos si queremos disfrutarlas. No nos alejemos, no nos privemos de ello. Vamos a la última enseñanza. Jesús, sumo sacerdote emanado de Dios, no de los hombres. ¿Ok? Había ciertos requisitos para ser sumo sacerdote. El autor o autora quería probar que Jesús tenía estas cualidades, que sí, y hace énfasis en la simpatía hacia sus representados, y también el otro énfasis es el nombramiento divino. Jesús, ¿cómo lo trataron los fariseos? ¿Cómo lo trataron los seduceos? ¿Alguien lo eligió? ¿De los hombres me refiero? No. Fue elegido por el Padre. Yo me imagino en esas ocasiones en que uno se pone a meditar, ¿verdad? Me imagino a Jesús preencarnado, hablando con el Padre Celestial, y el Espíritu también, diciendo: ¿qué vamos a hacer por estos cuates? No, siguen siendo infieles, siguen siendo pecadores, siguen cayendo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, esto me imagino antes de la fundación del universo y del mundo, ¿verdad? Así se van a comportar. Hoy es mi creación, es mi cerecita en el pastel de mi creación. Pues sí, pero son infieles, van a pecar.
¿Qué vamos a hacer por ellos? ¿Se van a perder? No, los amo, no quiero que se pierdan. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué vamos a hacer? Mándame, Padre, mándame. Yo voy por ellos. Yo voy por ellos. Mándame. Oye, pero para andar entre ellos necesitas despojarte de tu gloria. Mándame. Necesitas despojarte de tu poder. Mándame. Mándame. Yo voy hacia allá porque quiero sentir lo que ellos sienten. Quiero comprender lo que ellos experimentan. Y quiero volverme el sumo sacerdote, el puente supremo. Por eso es blasfemo que a una persona se le llame sumo pontífice. Pontífice es puente. Y el puente divino y único entre Dios y los hombres es Cristo resucitado. Pablo nos lo dice en Timoteo, en la primera carta a Timoteo. Jesús entonces no es nombrado por los hombres, su designación viene directamente del Padre Celestial. Es decir, sí, en ese acuerdo, oye, pero vas a morir, vas a experimentar la muerte, como no la experimentas ahora porque eres eterno, no experimentas la muerte ni la vas a experimentar. Es la peor de las experiencias. Mándame, mándame. Yo voy por ellos. Y entonces es la designación por el Padre Celestial. Por eso el autor o autora nos dice en Hebreos 5, del 4 al 10: nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón, que es de la clase sacerdotal. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado Dios por sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bueno, ¿qué nos dice eso de ser perfeccionado? También nos lo dice a nosotros la palabra, cuando dice son perfeccionados como hijos. Pero el único perfecto es Cristo. Pero para el concepto lingüístico de aquel entonces, una obra perfecta es una obra acabada, alguien que termina para lo que fue designado. Dice el Paz que tenemos mucha iniciativa, pero poca continuativa y casi nula acabativa. Así nos dice el Paz Gil. Y es cierto, a veces somos emprendedores y dejamos las cosas a la mitad, pero no, realmente esta cuestión de la perfección de Cristo se refiere a que completó la obra. Y en esa imaginación que les digo, desde antes de la fundación del universo, Él sabía que iba a experimentar la muerte. Y lo hizo por amor, y lo hizo voluntariamente. Y obedeció. Y me encanta este pasaje porque nos pinta un Cristo con los sentimientos humanos. ¿Se dan cuenta? Cuando dice: ofreció ruegos y súplicas con clamor y lágrimas por librar la muerte. Y fue oído, no fue ignorado por el Padre, sino fue oído a causa de su temor reverente. Pero padeció y aprendió la obediencia. ¿Se dan cuenta? Qué interesante. Para algunas religiones, como los musulmanes, Cristo es un gran profeta y un gran ejemplo de obediencia. Para nosotros lo es también, pero es Dios encarnado, Dios que vino a dar su vida por nosotros. Y en esa obediencia experimentó la peor de las muertes. Y entonces Él es el sumo sacerdote, no nombrado por humanos, sino nombradamente por Dios. Y nos aparece este personaje que es Melquisedec. ¿Sí se acuerdan de Melquisedec? ¿Se acuerdan de algo? ¿No se acuerdan de algo? De Melquisedec, nombrado en el Antiguo Testamento, significa rey de justicia.
y aparece en Génesis capítulo 14 como rey de Salem, probablemente Jerusalén. Sacerdote del Dios Altísimo que saluda a Abraham, que bendice a Abraham y que hay un intercambio de diezmos entre ambos. ¿Existía el pueblo hebreo y judío? No, apenas iba a fundar con Abraham. Sin embargo, ya había un sumo sacerdote nombrado por Dios a quien Abraham reconoce. Fíjense qué interesante. Hay teorías que dicen que pueda ser Cristo preencarnado, el mismo Melquisedec, aunque hay otros que dicen que no, pero hay una entrega de diezmos, hay un intercambio de diezmos. No se sabe si Abraham se los dio a Melquisedec o Melquisedec bendijo a Abraham con algo económico. El Salmo 110:4 dice: se habla de un rey davídico como sacerdote perpetuo, y en hebreo se desarrolla el sacerdocio de Cristo con un sacerdocio viviente y eterno, superior a los de Aarón y superior al linaje de todos los sacerdotes mortales. En su acto expiatorio nos llevó a la obediencia, intercedió, ruegos, súplicas, clamor, llanto, y fue oído por el Padre. Por eso la perfección es una característica de Cristo. Él era perfecto y vino a completar perfectamente su obra en su caminar en la tierra. Así que recordemos que la perfección implica la totalidad, y por ello la salvación que nos ofrece Cristo es eterna y de una vez y para siempre. ¿Para quiénes? Para los que obedecen. Y después se reitera que el sacerdocio viene de él. Mis queridos hermanos, tenemos un desafío. Tenemos un desafío. Nos mantenemos indiferentes, indolentes y alejados, o nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué nos dicen? En este año que estamos iniciando, yo creo que tenemos que mantenernos cercanos al trono de la gracia, y si nos falta acercarnos más, pues acerquémonos. Pero ¿saben qué? Tengamos invitados. Este trono de la gracia es para todos. Hace ratito que nos platicaba mi hermanito Félix de los misioneros, no mi hermanita, ¿verdad? Decía yo, ojalá estén aquí y se los traigan para acá, para conocerlos. Ojalá, andan en Filipinas, bueno, pues sí, ese es el asunto. Pero traigamos invitados, invitemos a más gente a participar, no en el buffet de las tentaciones y del pecado, sino en el buffet de la misericordia, del amor, de la gracia de Cristo. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Señor mi Dios, Padre bendito, gracias. En esta palabra hay consuelo, hay esperanza, hay paz. Y si cada uno de nosotros hacemos un recuento de lo que hemos vivido, podemos ver que estamos necesitados de ti, Padre bendito, y que es un gran consuelo que tú nos invites a acercarnos confiadamente a tu trono, y que en él vamos a encontrar gracia, no juicio, y que en él vamos a encontrar esperanza, no desesperanza, y que en él vamos a encontrar amor, no desdén ni indiferencia, sino el amor más grande que pueda existir en el universo, que es el que tuvo nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Gracias, Padre, por tu provisión. Te pedimos, Padre, que nos sigas bendiciendo y que nos sigas hablando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Texto lema, ahora sí ya en las últimas veces, y después de esto alabemos para despedirnos. Hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Alabemos.